Como hemos dicho, seguimos con la carta expositiva a la carta a los Efesios. Hoy tenemos Efesios 2, del 1 al 5, y el título del sermón es Cristo, la esperanza y poder de vida. Este título yo suelo sacarlo siempre del texto, ¿vale? Juego con las palabras del texto y hago el título y tanto los subtítulos, ¿vale? Para poder entrar en contexto, hemos terminado el capítulo 1 y vamos a empezar el capítulo 2. Entonces, si pueden leer, o algún hermano o hermana puede leer del capítulo 2, del 1 al 10. Sí, del 1 al 10, ¿vale? Capítulo 2, versículo 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en el deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tuviésemos. Amén. Este trozo del 1 al 10 lo he dividido en 3 sermones y hoy vamos a tocar la primera parte del sermón. Una parte nos va a llevar a otra, es consecutivo. Así que hoy tengo del 1 al 5, que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que de los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ya hemos visto el capítulo 1, las riquezas, ¿verdad? Que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu nos da, ¿verdad? En el nuevo nacimiento, ¿verdad? Recordemos que el Espíritu Santo tiene su obra, el Padre tiene su obra y el Jesús tiene su obra y los tres obran a la vez, ¿verdad? El Espíritu Santo nos lleva a los pies de Cristo, Cristo ha muerto en la cruz por nuestros pecados y el Padre ha escogido, ha predestinado, y eso hemos visto toda la riqueza, ¿verdad? Y todos actúan a la vez. Entonces ya conocemos nosotros las riquezas espirituales. Ya no somos pobres, ¿verdad? Siendo ricos, somos pobres sin conocer esas riquezas. Ya las conocemos, ¿verdad? El versículo pasado, la prédica pasada vimos, ¿verdad? El rico coleccionista, que tenía todas muchas colecciones y no sabía qué tenía. Mandaba a comprar cosas que ya tenía, mandaba a buscar cosas que ya tenía. Tenían que explicarle y decirle, esto ya lo tienes. Nosotros no. Ya venimos desde el capítulo 1, ya conocemos todas las riquezas espirituales, ya hemos visto que el Padre nos las ha dado por medio del Espíritu Santo, por medio del Hijo, y ya los tenemos, ya los adquirimos. Hay cosas futuras, ¿verdad? Como la resurrección, la glorificación, cosas futuras, que ya es posesión adquirida, pero que todavía lo esperamos en futuro, ¿verdad? También hemos visto que vivimos en este siglo malo y el venidero, y estamos en una intersección con Cristo en la cruz, ¿verdad? Cosas que ya vivimos en la iglesia, como el paraíso. Nosotros es un pedazo del cielo esto, que vivimos aquí en la iglesia, ¿verdad? Dios nos hace degustar de estas, ¿verdad? Estas riquezas en el cielo, y lo vivimos en la iglesia hasta que Cristo venga y eternamente, ¿verdad? Ya no degustemos, sino vivamos todas estas cosas ricas espirituales que nos esperan. Pues recordemos, la idea principal
La idea principal del libro de los Efesios, de la carta de los Efesios, es reunir todas las cosas en Cristo para alabanza de su gloria. Y es muy importante que tengamos esta idea principal siempre en mente, porque va a aparecer en todos los libros, en todos los capítulos aparece esta idea principal. En cada sermón van a ver ustedes que esta idea principal está presente, la unión en Cristo para la gloria de Dios, la unión en Cristo para la gloria de Dios. El argumento de este sermón vamos a encontrar misericordia, vamos a encontrar amor, vamos a encontrar gracia, vamos a encontrar salvación, vamos a encontrar vida y también muerte. Cuando veamos durante el sermón vamos a encontrar todos estos argumentos que Pablo nos va a dar. Lo he dividido en 3 puntos y el primer punto es muerte, delitos y pecados. Muerte, delitos y pecados. El versículo 1 dice, y él os dio vida a vosotros. Encontramos la palabra vida. Cuando estabais muertos, encontramos la palabra muertos, en vuestros delitos y pecados. Y él os dio vida a vosotros, dice. Y él, ¿quién él? ¿Quién él se está refiriendo Pablo? Porque dice, y él. Venimos hablando de Jesucristo en el Antiguo, en la predicación anterior, ¿verdad? Veníamos hablando como las riquezas en Cristo. Y él os dio vida. Siguiendo el contexto de todo el capítulo 1, está hablando del Dios Trino, ¿verdad? Dios Trino hace toda la obra mediante el Hijo y mediante el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que el Dios Trino, vimos que el Dios omnipotente, el Shaddai, quien nos dio vida, Él es el que nos da vida, el Padre. Esta vida empieza el día en que nos creó. ¿Cuándo empieza la vida? El día que nos creó, ¿verdad? Nos creó del barro, nos hizo un barro y creó a Adán y sopló aliento de vida, ¿verdad? Sopló aliento de vida. En ese preciso momento somos seres vivientes, seres vivificados por el Dios mismo, el Dios Padre. Somos seres humanos relacionados con Dios, relacionales. Tenemos una relación con Dios, teniendo una completa y estrecha relación con nuestro Creador. En ese momento hay una relación. Nos crea, nos da vida, con aliento, y llegamos a tener una relación con el Dios Creador. Pero también somos relacionales con nuestra misma especie. Creó a Eva y nos relacionamos con Eva, ¿verdad? Así que hay una relación con Dios, hay una relación con nuestra misma especie. Es por ello que Dios Creador saca del hombre de la costilla y crea a la mujer para que puedan ser relacionados. Él no podía juntarse con otra especie. Tuvo que crear desde del varón una mujer para que puedan relacionarse, ¿verdad? De la mujer lo tomó y dio vida a una mujer, ¿verdad? También se supone que al sacar de la costilla y crear a la mujer, también le sopla y le da vida. Luego, después de ellos, al unirse varón y mujer, ya crean vida. Pero recordemos que la vida siempre viene de Dios. Él crea vida siempre. Cada niño que nace, Dios crea vida. Por eso es que Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros. Está hablando con la iglesia de Éfeso, a vosotros. Pablo no está incluyéndose. Él nos dice, y nos dio vida a nosotros. Él no se está incluyendo. Él dice, y dio vida a vosotros, dice. ¿Para qué? Para poder dar un énfasis a quién se dirige. El énfasis lo está llevando a ellos, no a él. ¿Se dan cuenta? A vosotros. Está poniendo el énfasis en los que van a escuchar la carta, en la congregación. El énfasis va dirigido a ellos. Entonces, dice, Él dio vida a vosotros, se está dirigiendo a ellos, y Él os dio vida a vosotros, dice, y nos dio vida, y esta vida se encuentra en nuestro espíritu, dice. Él os dio vida a vosotros, no se incluye Él, pero esta vida se encuentra en nuestro espíritu. Dios creó cuerpo y Dios creó un espíritu, ¿verdad? Cuando sopló, Él sopló un espíritu, creó un espíritu para ese cuerpo y dio vida. Así que Pablo está hablando de vida en estas dos cosas, en tanto en carne, como vamos a ver, como espíritu. Dios crea un cuerpo y crea un espíritu. Ahora sí somos seres vivos. Teniendo un cuerpo, teniendo un espíritu, somos seres vivos. ¿Y cuál es nuestro propósito en esta vida? ¿Con qué propósito nos creó y nos dio vida el Dios creador, el Shaddai? ¿Para qué propósito? Pues el siguiente, Elisa. El Catecismo Menor de Westminster dice, en la pregunta número 1, ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre
es de glorificar a Dios. Hemos visto la idea principal, ¿verdad? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Nuestra misión es dar gloria y gozar una relación con Dios para siempre. Dios nos creó seres vivientes relacionales. Y su principal motivo de esta especie, de la humana, es glorificar a Dios y por su gracia. Así que Pablo también está incluyendo en la palabra vosotros. Él también se está incluyendo de forma indirecta. Al decir vosotros también se está incluyendo. Él ha sido creado, él tiene espíritu, ¿verdad? Pero el énfasis lo lleva a ellos, ya que también él es creado. Él también tiene vida y tiene un propósito. Pablo tiene un propósito, ¿verdad? El mismo propósito que nosotros, dar gloria a Dios por su vida, por la creación, para siempre, ¿verdad? Así que debemos cuidar esta vida. Vemos que Dios nos ha creado y debemos cuidar esta vida. Nuestra vida debemos cuidarla, debemos protegerla. Nuestra vida hay que protegerla. No como los políticos, como los políticos que nos gobiernan, que nos dirigen, nos denigran, ¿verdad? Exterminan la vida. Por décadas han exterminado la vida. Genocidio tras genocidio han destruido la vida por medio del aborto. Dios nos ha creado, Dios nos ha dado vida, nos ha dado aliento de vida, pero las naciones, los gobiernos destruyen mediante los abortos, con el supuesto planificación familiar. En Sudamérica han escuchado planificación familiar, ¿verdad? Es aborto, eso es el aborto. El título que mucho se menciona en España, mi cuerpo es mi cuerpo y yo decido por mi cuerpo. Dios nos ha dado vida, nosotros debemos cuidarla toda vida, y no solo la nuestra, también podemos cuidar la vida de nuestros hijos, la vida de los no nacidos, hay que cuidarlas. Es nuestro deber, no solo como personas, las personas deberían cuidarla, especialmente nosotros que somos cristianos, debemos cuidar la vida como cristianos, ¿verdad? A toda costa, empezando desde nuestra familia y la de los demás. Y esta vida la cuidamos porque es un regalo, es un don. La vida es un don que Dios nos da. Nadie quiso nacer. ¿Alguno de vosotros quiso nacer? Alzó la mano en el cielo. Yo quiero nacer, Dios. No, solamente la da. Dios crea. Te crea sin preguntarte nada. ¡Pum! Y te da vida. Y tú vienes a la vida. Así que hay que cuidarla. No somos creados y dados a la vida. Es nuestro deber cuidarla, es nuestro deber, ¿verdad?, protegerla a toda costa, incluso contra nuestra propia libertad. Aunque vayamos a estar presos, vayamos al martirio como lo hacían los hermanos en el primer siglo, a toda costa debemos cuidar la vida. Una vida hecha a la imagen de Dios. Dios es vida eterna. Dios es vida eterna. Y a nosotros nos es dada también vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna. La muerte es solo un paso. En esta vida eterna, cuando somos creados, nosotros morimos, o como le llaman, dormir, es un paso de una vida a otra. Pero nosotros fuimos creados para estar eternamente vivos. El espíritu que llevamos dentro de vida es un espíritu eterno. No somos aniquilistas como algunas religiones, que ya muere y el espíritu, el alma es aniquilada. No, nosotros vamos a un lugar o a otro, ¿verdad? Así que la vida es eterna. Vosotros, dice Pablo, ¿verdad? Está dirigiéndose a los hermanos vosotros. Recordemos que la carta de Efesios es una carta universal en todo su contexto. Se dirige tanto a gentiles como a judíos. La iglesia universal, a la iglesia universal, pero también a la iglesia local, que es a la iglesia de Éfeso. Así que todos, hasta el día de hoy, ¿verdad? Desde Pablo hasta el día de hoy, estamos incluidos en ese vosotros. ¿Se dan cuenta? Yo estoy leyendo la carta y les estoy diciendo vosotros. Vosotros también estáis incluidos en esa carta. Es para la iglesia universal. Así que también es aplicable para nuestro tiempo. Hemos visto como Pablo habla de la vida y yo le he aplicado a día de hoy lo que vemos que es el aborto, ¿verdad? Que es aplicable también para nosotros la vida. Así que es aplicable para este tiempo, para esta cultura, y por cierto, una cultura caída, una cultura en pecado, una cultura en delitos. Así es, hasta que regrese ¿quién? Cristo, hasta que regrese nuestro Salvador y todo sea restaurado, regenerado, ¿verdad? Para bien y eternamente santo. ¿Podemos cambiar esta cultura nosotros? ¿Podemos nosotros, la iglesia, los hermanos, podemos cambiar la cultura? No, no podemos cambiar la cultura.
No podemos. Podemos mejorarla, sí, pero no podemos cambiar esta cultura. No vamos a poder cambiar las leyes del aborto, no podemos. El único que lo cambia es Dios. Nosotros por nuestras fuerzas no las podemos cambiar. Podemos mejorarla. Pero cuando Cristo regrese, ¿verdad? Y lleve a sus enemigos a sus pies y redima, va a redimir toda la tierra, Él sí va a cambiar esa cultura. Es más, puede que desaparezca. Las culturas van a desaparecer y solamente existiremos nosotros, aquellos que hemos sido salvos, resucitados en gloria, viviremos eternamente con Él, ¿verdad? Así que no podemos cambiar la cultura, pero sí podemos mejorarla, ¿verdad? Podemos mejorarla para que nuestros hijos puedan vivir en un mundo mejor, para que vivan en una cultura mejor. Podemos mejorarla, sí, ya vimos que en el tiempo, ¿verdad?, de Juan Calvino se mejoró la cultura, se mejoró la nación, luego cayó otra vez. Luego vimos con Abraham Kuyper, ministro de Holanda, también se mejoró la cultura, vivieron mejores tiempos, pero mira, ahora otra vez estamos en lo mismo. ¿Se puede mejorar? Sí, pero no se puede cambiar. Solo Cristo cuando regrese cambiará todo esto. En Romanos 12:2 dice que hay una advertencia. No os conforméis a este siglo. Por eso digo que no podemos cambiarla, pero sí mejorarla. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios, el dador de vida? ¿Cómo nos ve Él? Ezequiel 37. ¿Quién puede buscar Ezequiel 37? Versículos 1 al 14. Es bastante, ¿eh? ¿Vas a querer leerlo? ¿Pero puede leer desde ahí? Vale, Ezequiel 37 del 1 al 14. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo un derredor. Sí. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y me dijo entonces, Y por ciertos secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirían estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. 4. El 4. Me dijo entonces. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé. Pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y hay aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió. Y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza el espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu. Así había dicho Jehová el Señor Espíritu. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profetice como me había mandado y entró espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y Pereció nuestra esperanza y somos de todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová, el Señor. He aquí, yo abro vuestros
sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando ahora vuestros Sepulcros. y os sacaré de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Sabéis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Amén, gracias. A veces se pone borroso y a veces se pone bien. Gracias, Alessandro. Bueno, ¿cómo nos ve Dios? La pregunta es en Ezequiel 37, ¿cómo nos ve Dios, el dador de vida? ¿Cómo nos ve a nosotros? Claro, después de la caída, ¿verdad? Somos personas con vida. Somos creados, tenemos vida, pero ¿cómo nos ve Dios? Como sepulcros. Nos ve como un cementerio lleno de huesos, ¿verdad? Todos, toda la casa de Israel, toda la humanidad es sepulcro. Es un cementerio eterno, ¿verdad? Huesos secos, sin vida. ¿Y quién puede levantar a estos huesos? Solo Él. Solo Él puede levantar, porque le dice, dile al Espíritu Santo, que está en diferentes partes, ¿verdad? En el viento, viene como quiere, va donde quiere, le dice ¿verdad? Le dice Jesús a Nicodemo, el Espíritu va y viene donde quiere. Profetiza, predica mi palabra, y el Espíritu Santo vendrá y hará la obra como Él quiere, de donde quiere, y comenzará a dar vida, ¿verdad? Se levantaron estos huesos, comenzó a salir carne, pero aún seguían muertos. Él dice, ahora sigue profetizando al Espíritu. Viene y les da un espíritu, ¿verdad? Vivificado. Así éramos nosotros. Dios nos veía como un cementerio nosotros, puros huesos. No nos vio zombies andando, con la posibilidad de estos zombies aceptar o no su condición, o aceptar si Dios los quiere salvar o los quiere dar espíritu. No, huesos secos, muertos. ¿Cómo es un hueso seco? Blanco. ¿Han visto esos huesos secos que están durante años y luego sacan? Blanco. O huesos dados por el sol, blancos, secos, que si los tocas se parten. Así éramos nosotros, y el único que nos puede dar vida es Dios por medio de su Espíritu Santo. En Efesios versículo 2 dice el que sigue, y Él os dio vida a vosotros. Estábamos muertos. En versículo 1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y ahora en el versículo 2 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos, no, este es el 1, ¿verdad? Sí. Y estabais muertos, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos. Cuando estabais muertos, nos dice, ¿en qué? En nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y Él os dio vida a vosotros, dice. Otra vez nos incluye. Nos incluye Él, no dice nosotros. Otra vez dice Él, y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hemos hablado de sepulcro, ¿verdad? Hemos hablado cómo nos ve Dios. Vuestros delitos y pecados. Nuevamente Pablo se está dirigiendo directamente a ellos sin nombrarse. Dios les dio vida, pero estabais muertos, dice. Dios les dio vida, pero estabais muertos en sus delitos y pecados. Claro, nos dio vida cuando nos creó, pero estaban muertos en delitos y pecados. Nacemos con vida, espíritu vivo, pero muertos en delitos y pecados. Y así es como nos ve Dios, a pesar de crearnos, a pesar de darnos vida, nos ve muertos en delitos y pecados. También nos dice que estamos muertos. Primero vida y ahora muerte. Vamos a ir viendo cómo Pablo está jugando con estas palabras, porque si ves todo el versículo, tiene ahí Pablo, ¿verdad? Un bosquejo donde utiliza vida, muerte, muerte, vida. Vas a verlo poco a poco cómo Pablo está jugando con estas palabras. Dios les dio vida, pero estabais muertos. Primero vida al nacer. También nos dice que estamos muertos, como nos ve Dios. Muerte, acto de estar sin vida, una separación de cuerpo y espíritu. A esto se está refiriendo Pablo. Pablo se está refiriendo al acto de morir, al separarse el espíritu del cuerpo. No, Pablo no se está refiriendo a eso. Pablo dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces podemos entender que esta muerte es espiritual, ¿verdad? Estamos vivos, tenemos vida. Dios nos ve como muertos espiritualmente. Nuestro espíritu está muerto. Estamos sin vida, pero estamos con vida, pero muertos espiritualmente. Muertos en delitos y pecados. El hombre creado, que fue Adán,
pecó contra Dios, desobedeció contra Dios, desobedeció los mandatos de Dios en comer el fruto. Al desear conocer la ciencia del bien y del mal, al desear ser como Dios, ¿verdad? Al querer ser como un Dios, al tener un conocimiento más allá de lo que le fue dado, este pecado en el huerto de Adán lleva una maldición, que es el que morirás. Nos creó con vida, hay una maldición, Adán desobedece, ¿verdad? Y muere. Ahora, esta muerte espiritual se le aplica a todo ser humano, a todo ser que nace de la carne y muere en el espíritu. Nace en la carne, pero muere en el espíritu. El hombre está muerto espiritualmente. Su voluntad está sujeta y esclavizada al pecado gracias a esta muerte. En Romanos 1, 18 al 24 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Así es como estamos muertos. Así estamos muertos espiritualmente. Nuestra moralidad está muerta, nuestra voluntad, que incluye los deseos, las emociones, las decisiones, están muertas. Nuestro razonamiento está muerto, todo nuestro ser está muerto. Todo nuestro ser está muerto. ¿Recuerdan las clases de Washer, verdad? Estamos muertos. ¿Muertos a qué? Muertos a la idea principal del libro, que dice: el fin principal del hombre es de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. De eso estamos muertos. Muertos a nuestro fin principal. Ya no damos glorias a Dios, nuestra comunión fue rota por causa del pecado, al estar radicalmente depravados por causa de la muerte moral, la muerte racional, nuestra voluntad muerta, ya no damos gloria a Dios. Más bien ahora solo buscamos nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento, nuestro bienestar personal aparte de Dios, con meditaciones trascendentales, ¿verdad? Con dinero, con placeres, llámeles droga, alcohol, sexo, ¿verdad? Buscamos nuestros placeres individuales. Ya no dar gloria a Dios ni gozar para Él, con Él siempre. Así que, por nuestra cuenta, buscamos nuestro deseo, nuestro bienestar personal, apartado de Dios, por nuestra cuenta, sea cual sean los medios para llegar a este fin, sin la necesidad de Dios. Esto nos lleva a una moralidad caída y pisotear la palabra de Dios. Nuestros corazones nos dicen que todo está bien. Pisoteamos la palabra de Dios y nuestro corazón nos dice que todo está bien. No buscamos a Dios ni queremos buscarlos. No amamos a Dios ni queremos amar a Dios. No queremos conocer a Dios ni podemos conocerlo. No queremos obedecer a Dios ni podemos obedecer a Dios. No queremos cambiar tampoco, ni podemos cambiar nosotros. Es una vida esclavizada al pecado y al señor del pecado, como veremos más adelante. ¿Quién es ese príncipe? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, nos dice Pablo, en las cuales anduvisteis en otro tiempo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Hermano y amigo, escucha, todos nosotros estábamos en la misma condición espiritual, caída y pecadora, depravada, esclavos del mal, deseosos de cometer siempre el mal, ¿verdad? Cometer el mal. Pero gracias a Dios y gracias a su común gracia, a su gracia común, que retiene el mal en este mundo caído, y toda su fuerza, todo su poder del mal, lo retiene. Si no, cada uno de nosotros llegaría a ser un pequeño Hitler, un pequeño Napoleón. Todos podríamos llegar a hacer toda la maldad que se pueda hacer. Pero Dios retiene esta maldad, esta fuerza, ¿verdad? Con su gracia común. Tanto judíos como gentiles estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es lo primero
Es lo primero que causa el pecado. ¿Qué causa el pecado? La muerte espiritual. Date cuenta que este pecado es inherente a la vida. El pecado es inherente a la vida, no está sujeta a la vida. El pecado no está sujeto a la vida. Dios nos creó, nos dio vida y aún estamos vivos, pero el pecado no es inherente a la vida, sino que se le imputa a Adán. El pecado no viene al nacer, sino se nos imputa al nacer. ¿Entiendes? El hecho de que tú nazcas con vida no quiere decir que naces con el pecado, sino que se te imputa el pecado. Dios nos imputa el pecado gracias a Adán. Y desde Adán, todos los que nacen con vida, nacen con la imputación del pecado, muertos en delitos y pecados. Él nos representa como el padre de la raza humana, nuestro primer hombre federal, el cual pecó y ahora se nos imputa el pecado a todos los creados con vida. Nacemos imputados con el pecado. Es por ello que nuestra vida, por causa del pecado de Adán, está esclavizado ahora al pecado. Pablo nos dice que todos, incluso él, nacemos en esta condición. Pero Pablo empieza a enumerar las consecuencias de la caída, de la muerte espiritual. Y él empieza con la muerte. Estamos muertos, nos dice. Por causa de este pecado estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero no se quedará ahí. Seguirá con una lista. Él va a seguir con una lista a causa de la muerte que abarca muchos ámbitos. Esto me lleva a mi segundo punto, que es mundo, Satanás y carne. Mundo y Satanás y carne. Vamos a ver cómo la caída influye en el mundo, quién lo influye y cómo nos influye a nosotros. Efesios 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, vemos mundo, conforme al príncipe, a Satanás, de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en todos nosotros, en la carne. Los hijos de desobediencia en la carne. Todos desde la concepción estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esta condición espiritual está en todo ser humano, tanto judío como gentil. Todos hemos nacido así. El único que fue concebido, protegido por Dios y por el poder del Espíritu Santo fue Jesús. Él nació protegido por el Espíritu Santo. Él nació sin mancha, él nació sin pecado, a él no se le imputó pecado. Aparte, todos estamos condenados a esta maldición del pecado, a esta maldición de la caída. Esta condición de la caída se mueve en varias regiones, en varias esferas, en varios ámbitos. Uno de ellos es el mundo. El versículo dice el mundo, ¿verdad? Dice, el cual anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo. La corriente de este mundo. ¿Qué es corriente en este mundo? Pues un sistema corrupto de placeres, de bienestar que nos brinda la sociedad. A eso se está refiriendo con corrientes de este mundo. En Gálatas 6:14 nos dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo, la corriente, la sociedad, me es crucificado en mí y yo al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que al nacer de nuevo, al estar crucificado en Cristo fue crucificado estos placeres del mundo, la corriente de este mundo. Cuando Pablo nos dice que seguimos la corriente de este mundo nosotros, cuando se nos dice que no debemos amar al mundo, la Biblia se refiere al sistema de valores corruptos en este mundo. Amar el mundo significa estar dedicados a los tesoros de este mundo. Cuando tú amas los tesoros de este mundo, amas su filosofía y amas sus prioridades antes que Dios. En Juan capítulo 2, en primera de Juan 2, del 15 a 17 nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, aquí encontramos los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, de la corriente. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que está crucificado a Cristo permanece para siempre, como dice Pablo en Gálatas. En general, el término mundo en la Biblia se refiere al perverso sistema controlado por Satanás. Es un sistema controlado por Satanás, que nos aleja ¿de qué? De la idea principal, la adoración a Dios. Nos aleja, para eso fue creado. Juan Calvino dice, el corazón humano es una fábrica de ídolos. ¿Verdad? El ser caído, el ser humano caído es una fábrica de ídolos.
hasta él mismo se idolatra. Podemos hacer ídolos de cualquier cosa, cualquier deseo apasionado de nuestros corazones que no está puesto ahí por Dios, para su gloria, puede convertirse en un ídolo. Y lo vemos en los futbolistas, ¿verdad? En la mayoría. Este sistema está controlado por el príncipe de la potestad, dice el verso. Por el príncipe de la potestad. Como dije anteriormente, es controlado por Satanás. Entonces vemos a Satanás, el príncipe de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Satanás es el príncipe que gobierna este sistema corrupto, este sistema perverso, pero también tiene potestad en los que aún viven y degustan este sistema. En Juan 14:30 nos dice, no hablaré ya mucho a vosotros, porque viene, Juan está diciendo, ya no hablaré más, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Así que no puede ser el príncipe del mundo Cristo quien está hablando, porque no tiene nada en mí. Está hablando de Satanás. Viene Satanás, en estos tiempos está aún actuando. Cuando la Biblia nos manda no amar este mundo, también incluye no amar al príncipe de este mundo, de este aire, de los aires, que es Satanás. O vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, o de acuerdo a la voluntad del diablo. Estamos en esos dos. O vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, o de acuerdo a la voluntad de Satanás, del diablo. Sabemos que los que están muertos y caídos en nuestros pecados están sujetos a los deseos de pecar cada día, más y más. Satanás les pone en bandeja de plata, en bandeja de oro, los placeres de la corriente de este mundo. Él conoce todas las debilidades y necesidades del ser humano. Él las conoce por completo. Él les da, hasta en la iglesia se los da. Él da apóstoles, él da profetas, ¿verdad? Él da pastoras, él da diáconos, da diaconisas, da pastores. ¿Para qué? Para que dirijan iglesias según los placeres de estas personas, según las necesidades de cada persona. Satanás crea iglesias y según tu necesidad yo te predico, ¿verdad? Y siempre y cuando sea retribuido. Satanás actúa en el mundo como se actúa en iglesias. Así que vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios o vivimos de acuerdo a la voluntad del diablo. ¿Estás crucificado con Cristo o vives en esta corriente del mundo? Ahora esta gente que vive de acuerdo a la voluntad del diablo está sujeta a Satanás. Sigue siendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Te das cuenta? No opera en nosotros, los que hemos nacido de nuevo. Opera en los hijos de desobediencia, el príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás tiene potestad sobre ellos. Pero solo el espíritu nada más, solo manipula tu espíritu, él es príncipe de tu espíritu, no, también de tu carne. También los hijos de desobediencia no solamente son manipulados espiritualmente, sino también en la carne. Él tiene potestad, él tiene permiso para actuar, un permiso que Dios le da, ¿verdad? Para actuar limitado, pero tiene potestad limitada y temporal. Y que solo opera en los hijos de desobediencia. El versículo está diciendo que opera en los hijos. No que operará o operó, no, opera hoy en día en los hijos de desobediencia. Tanto judíos como gentiles. Y en los judíos podemos verlos. En Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús le está diciendo en ese tiempo, vosotros sois de eran los judíos que estaban alrededor de él. Y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. A los judíos que estaban escuchando a Jesús, él les dice, vosotros sois hijos del diablo. Y estaban escuchando a Jesús, hacían sacrificios. Y les dice, vosotros sois hijos del diablo. ¿Por qué? Porque no seguían la voluntad de Dios, seguían su propia voluntad y la de Satanás. Pero no solamente los judíos, sino todo el mundo. En Efesios 2:3 nos dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, en el versículo 3, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, los mismos que los demás. O sea, no solo los judíos, sino también la gente en la época de Jesús, en la época de Pablo,
todos hacían la voluntad del príncipe del aire. Dice, entre los cuales también todos nosotros, ahora sí está incluyendo Pablo. ¿Te das cuenta? Primero iba a la iglesia, vosotros, y ahora sí se incluye cuando habla, ¿verdad?, de la potestad de Satanás sobre el mundo. Dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en la condición que estábamos. Es aquí donde Pablo cambia su gramática y se incluye, dice, todos nosotros. Antes decía vosotros, estuvisteis, ahora se cuenta como uno que también ha estado muerto en sus delitos y pecados. Al estar en el poder del Padre, del príncipe del aire, del diablo, el príncipe de este mundo, de nuestros deseos caídos, nuestros deseos se juntan y se asocian para trabajar juntos y satisfacer nuestros placeres, nuestros deseos pecaminosos. ¿Cómo? Con la corriente de este mundo. Se juntan nuestros deseos más la corriente que nos pone Satanás y se juntan, ¿verdad?, para pecar. ¿Y cómo pecamos? ¿Pecamos en espíritu? No, pecamos en la carne. ¿Recuerdan? Mundos, Satanás, carne. Y dice, en nuestra carne caída, en nuestra carne maldita, nuestra voluntad esclavizada del pecado, encontramos dos verdades en la carne caída. Dice, los deseos de nuestra carne, dice, ¿verdad? Trabaja con los deseos de nuestra carne, la concupiscencia. La concupiscencia, en la teología cristiana se le llama concupiscencia a sentir deseos desordenados, deseos en exceso. Eso dice el diccionario español, ¿eh? No gratos a Dios, que produce en nuestra carne todo nuestro ser caído junto a los placeres del mundo, que brinda el mundo, lo satisfacemos en nuestra caída. Yo deseo acostarme con otra mujer, me acuesto con otra mujer, peco. No solamente está trabajando con nuestro espíritu, también trabaja estos placeres que Satanás nos pone con la carne. Luego dice con la voluntad de nuestra carne y los pensamientos, no solamente la carne, sino nuestra voluntad y nuestros pensamientos. Estamos sujetos desde que somos creados a nuestra voluntad caída. ¿Y qué es la voluntad? La manifestación de nuestro ser. La voluntad se manifiesta por medio de decisiones, emociones, razonamiento, y todo está sujeto a nuestro ser caído. Y recordemos que nuestra carne está sujeto también a los deseos de la caída, ¿verdad? Por medio de nuestra voluntad. Pecamos voluntariamente. Al estar muertos en delito de pecado, nadie nos obliga, pecamos voluntariamente. Nada de nuestro ser es rescatable. Nada. Estamos caídos y muertos en el delito de pecado. Nada es rescatable por nuestras propias fuerzas. Por mí mismo, no lo puedo rescatar. No porque no queramos ser rescatados, tampoco queremos ser rescatados. No buscamos a Dios, recuerdan en el estudio, no buscamos ni queremos. Vivimos cómodos en este sistema. Aquel que está pecando en el mundo vive cómodo y no quiere ser rescatado, vive en los placeres. Por esta causa, ya lo vimos en Romanos 1, que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No queremos ser rescatados. El verso dice, y éramos por naturaleza hijos de la ira. En verdad, en Efesios sigue, éramos hijos de la ira, lo mismo que los demás. O sea, ustedes cristianos eran hijos antes de ira, lo mismo que los demás siguen siendo hijos de ira, hijos de ira. Así que hermanos y amigos, todos nacemos desobedientes, hijos de desobediencia, dice en el texto, por lo cual la ira de Dios se revela, ¿verdad?, sobre todos nosotros, sobre ti y sobre mí, sobre ti que eres perverso y malvado. Sí, es fuerte, eres perverso, eres malvado, eres desobediente. Pablo está diciendo, ¿verdad? Es verdad que nosotros hemos nacido de nuevo, pero cuando Pablo se está diciendo que éramos perversos, éramos malvados, éramos desobedientes, que escuchábamos y no queríamos oír, ¿verdad? Hay mucha gente que se le predica el evangelio, le entra por aquí, le sale por aquí. No quiere oír, escucha y no quiere oír. Y ahora somos hijos de ira, somos hijos de ira. La ira de Dios se manifiesta, dice, sobre todo aquel que está caído, muerto en sus delitos y pecados. Todos incluidos estábamos. Incluso Pablo se está incluyendo que estaba caído. Cuando era Saulo, estaba caído en delitos y pecados. Nadie se salva de la ira de Dios. Nadie. Mientras sigan esta condición caída. Nadie. Así que, amigo, esta es tu realidad y también fue la mía. Jamás podrás escapar de esta condición con tus propios esfuerzos. Jamás vas a escapar de la ira de Dios. Tu destino es el infierno como fue la mía.
Nuestro destino era el infierno. Así que, amigo, ahora puedes preguntarte seguro, ¿acaso no hay esperanza? ¿No tengo yo esperanza al estar caído y muerto? ¿Un Dios de amor que nos da alguna esperanza de vida, este Dios de amor? ¿Dónde puedo hallarla si no es por mis fuerzas? ¿Es Dios tan pesimista? ¿Somos una religión pesimista? ¿Verdad? Que predicamos la caída y vengo predicando la caída, muertos en delitos y pecados. Déjame decirte que sí hay esperanza. Hay fe, hay arrepentimiento, hay convicción de pecado, hay misericordia, hay gracia, hay salvación. Y esto no viene de nuestras fuerzas. No queremos, no buscamos a Dios, no viene de nuestras fuerzas. Es una obra del Espíritu Santo, es una obra de Dios, es un regalo, es un don de Dios. Es un regalo inmerecido, incondicional, que no buscábamos, pero que nos halló. No lo buscábamos, pero nos halló, que dice Filipenses 3, de 9 al 10. Y ser hallado en Él. La salvación nos halló y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, no por mis fuerzas, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, el medio. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Así que, amigos, si tienes esperanza en este mundo caído, si hay esperanza, lo vemos plasmadas en el siguiente versículo 4 y 5, y ya termino. Mi último punto, que es breve. Cristo, nuestra esperanza de vida. Pablo nos ha dado una gran lección de muertos en delitos y pecados, el cual se incluye a él. Suena muy pesimista, pero en el 4 y 5 nos da la esperanza de vida. Cristo, no esperanza de vida. ¿Qué dice el versículo 4 y 5? Elisa, ¿lo puede leer? Hermanos y amigos, no tenemos una religión pesimista, como el mundo y algunos nos ven. No tenemos una religión pesimista ni negativa, lo cual vemos todo a la deriva, todo caído, todo sin esperanza, como nos dicen a nosotros los aminalistas, ustedes son pesimistas, todos lo ven caído, hasta que venga Cristo. No, la palabra dice, estamos muertos en delitos y pecados, pero hay esperanza, lo dice el versículo 4 y 5. Tenemos una religión que está llena de misericordia, tenemos una religión llena de gracia, llena de amor, el cual nos amó con Cristo. Tanto así que nos da el don de la fe, nos da el don del arrepentimiento, nos envía el don del Espíritu Santo, que es un regalo el Espíritu Santo, para que nos sea aplicado todos estos beneficios, todas estas riquezas. Dios que es rico en misericordia, Dios que es de misericordia, lleno de misericordia. Todo su ser está completo de misericordia, dice el verso, ¿verdad? Rico en misericordia, completo, lleno en misericordia. Y nos lo demuestra a estos impíos, que está hablando Pablo, a estos impíos, a estos muertos en nuestros delitos y pecados, nos da misericordia. Dios que es rico en amor, Él está lleno de amor, toda su naturaleza está completa de amor. Tanto nos amó, en Juan 3:16 dice, tanto nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todos los que creemos, Dios cuando nos da fe creemos, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Con su gran amor que nos amó, ¿verdad? Y en el versículo habla 2 veces amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que, ¿verdad? Habla 2 veces de amor. En una sola frase habla 2 veces de amor, y casi juntas. Es nuestro Dios de la fe, del arrepentimiento, de la gracia y de la misericordia. Nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amor. En la Biblia del oso dice, por mucha caridad. Aquí nos dice, de tal manera que ha dado a su unigénito, ¿verdad? En el versículo 2 dice, Dios lleno de misericordia. El oso dice caridad, ¿verdad? Es lo mismo, misericordia y caridad es lo mismo. Por mucha caridad que nos amó. ¿Y qué dice el versículo 2? Pero que Dios, el versículo 4, pero que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Su gran amor con que nos amó. 2 veces la palabra amor. Así que está dando un énfasis
a la palabra amor. Vemos que ese amor es en el Hijo, en el Hijo. Caridad. ¿Qué significa caridad? Que nos dice la Biblia del Oso, que es más antigua que la Reina Valera del 60. Dice, virtud teologal del cristianismo que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Dios, ¿verdad? A los hijos, que éramos hijos de ira y ahora somos hijos en Dios, dice que nos ama como Él mismo. Y como nos ama como Él mismo, envía a su Hijo para que nos rescate. Ese es el amor de Dios. Así como se ama a Él mismo, de forma santa, no egocéntrica, así nos ama a nosotros y envía a su Hijo. Dios nos amó como a sí mismo, pero no actuó solo, mandó a Cristo. En 1 de Juan 4, 7, 11 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y nos conoce Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Dios nos amó como a Él mismo y envió a su Hijo y te salvó, tú debes amarte también entre hermanos. Y debemos amarnos todos nosotros. Y el versículo 5 para acabar dice, y aún estando nosotros muertos en pecados, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Estaba hablando del amor. Eso es el amor, que envió a Cristo. ¿Y para qué? Dice, y esta es su demostración de cuán grande es su misericordia, de cuán grande es su caridad, de cuán grande es su amor que envió a su Hijo por ti y por mí, que aún estando tú y yo en nuestros delitos y pecados, muertos, nos amó. Y no solo nos amó primero como a sí mismo, sino que envió a su Hijo. ¿Y para qué envió a su Hijo? Para darnos vida, vida nueva, porque estaban muertos en pecado, muertos en nuestro espíritu, todo nuestro ser, tanto nuestra voluntad y nuestra mente estaba muerta, caída y en pecado. Pero en su gran amor, nos da vida. Y lo más impresionante dice que juntamente con Cristo estamos unidos a Cristo. Desde el preciso momento en que fue enviado Jesús, ya estábamos unidos a Cristo. Él nos escogió, recuerden, nos predestinó, ya estábamos unidos a Cristo. Nos unió también en la cruz del Calvario, donde nos ha justificado, donde nos ha redimido, santificado y donde nos ha dado todas las riquezas espirituales del capítulo 1. Y todo esto dice que es por gracia. Todo esto por gracia. Por gracia sois salvos. Un regalo inmerecido otra vez. No solo la fe y el amor. Ahora, por gracia, un regalo inmerecido, incondicional. Ninguno de los muertos espirituales, los cuales estabas tú y yo, buscábamos a Dios y sus riquezas. Ninguno. Ni podíamos. Es por eso que Dios nos amó y actuó para darnos vida por medio del Espíritu Santo, que es nuestra promesa, nuestra garantía y nuestras arras. Así que, amigo, que aún no has venido a los pies de Cristo, que estás escuchando este mensaje y no oyes, ¿a qué esperas? Pídele a Dios, que es inmenso en amor, que es inmenso en misericordia, que es lleno de caridad. Dile, sálvame, ¿verdad? Tú puedes decirle, sálvame. Un inconverso puede decir, sálvame, si ha escuchado el Evangelio. Si está iluminado por el Evangelio, puede decir, sálvame, y venir a los pies de Cristo, y puede ser hallado en Cristo. Puede decirle, heme aquí, Señor, heme aquí, mi Salvador, ¿verdad? Necesito que me salves, dame vida. Pues ¿a qué esperas, amigo? Acércate a Dios en fe y arrepentimiento. Pedro predicaba, acercaos en fe y arrepentimiento. Puedes acercarte en fe y arrepentimiento y Él te brindará el socorro, necesario. No será rechazado, dice su palabra. Todo aquel que viene a Cristo no es rechazado. Así que, hermanos, en el versículo 5, en estos 5 versículos, vemos, y pueden darse cuenta de esto, y es aquí donde juega Pablo, vida, muerte, muerte, vida. ¿Se dan cuenta? Vida, muerte, muertos, vida. Vida, muerte, vida. ¿A qué se está refiriendo? Primero, vida, muerte en la carne, pero en Cristo.
Dios nos creó del barro, nos dio vida con su aliento, pero al pecar perdemos esta vida espiritual, perdemos la vida espiritual, este aliento que fuimos dados, esta comunión con el Padre se pierde, pero también este cuerpo que está en pecado morirá, ¿verdad? Somos dados en vida, morimos espiritualmente y este cuerpo va a morir, ¿verdad? Por eso dice muerte, vida. Este cuerpo va a morir. Este cuerpo va a morir. Tarde o temprano, en este tiempo, más tarde que temprano con este tiempo. Todos vamos a resucitar después. Muerte, vida, muerte y luego vida otra vez. Todos vamos a resucitar. Todo el mundo va a resucitar. Unos para la vida eterna con Dios y otros para el infierno, para condenación eterna. Todo aquel que rechaza a Cristo será llevado al infierno. No hay esperanza, sí hay esperanza. Hemos visto que sí hay esperanza. Entonces es vida, muerte y otra vez vida, resurrección, unos eternamente y otros al infierno. Luego tenemos la vida, muerte espiritual, ya lo hemos visto en la carne. Nos da vida en la carne, morimos, unos al cielo, otros al infierno. Pero tenemos la muerte espiritual, la vida espiritual. Cuando Dios nos creó, nos dio vida con su aliento, ¿verdad? Nos dio vida, no nos dio su divinidad, no nos dio su divinidad, nos dio vida, un aliento de vida. Tampoco somos parte de Él. Cuando nos da vida, no somos parte de Él. No somos semidioses, pequeños dioses. Él nos da vida, Él crea vida. Llegamos a ser seres vivientes. Pero por causa del pecado de Adán, morimos espiritualmente. Nos da vida en espíritu, morimos espiritualmente por causa del pecado, pero nuestro Dios, que es rico en esperanza, en amor, en caridad, en misericordia, en gracia, nos da nuevamente vida con Jesucristo. Nos da vida con Jesucristo. Y sí, vida, muerte, vida, vamos a morir en carne, pero vamos a ser resucitados en Cristo. Estas son las palabras con las que está jugando Pablo. Vida, muerte, vida, muerte. Estos son los juegos, tanto en la carne como en el espíritu. En Cristo vamos a resucitar otra vez. Teniendo ya vida en Cristo, nuestra vida va a morir por la carne, pero otra vez tendremos vida en el Cristo resucitado. Así que esa es nuestra esperanza. Nosotros los que estamos aquí vamos a morir, pero tenemos vida en Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Que no se preocupéis, no somos pesimistas. Por gracia somos salvos. Así que hermano y amigo, es mi deseo que podamos venir a los pies de Dios, que podamos venir a los pies de Dios en convicción de pecado, en fe, en arrepentimiento. Y nosotros que ya hemos escuchado de todas estas riquezas y de cómo Pablo juega con vida, muerte y vida eterna en Cristo, podamos gozar una vida llena de gozo, dando gloria a Dios y por su gracia. Ese era el deseo de Pablo y el mío, que podamos entender que tenemos vida en Cristo. Así que a Dios sea la gloria, que Jesús venga pronto.